Bueno, el tema que hemos venido tratando son los atributos de Dios. Hoy cerramos con este atributo, que es la gracia. En la reunión antepasada vimos un poco acerca de él, pero entonces hoy vamos a profundizar un poquito más. Eh, la gracia es un conjunto de cualidades por las que las personas o las cosas que las poseen resultan atractivas o agradables. Es decir, que este atributo, esta característica, hace que las personas que la posean sean agradables o atractivas frente a las otras. La gracia es tomado como un beneficio, como un regalo. También la definen como un favor inmerecido. Entonces nos damos cuenta que es un regalo y por eso tiene varios sinónimos. Entre esos sinónimos tenemos que es un beneficio, que es un favor, que es una merced, que es un don, que es un regalo. También está relacionado con el perdón y por lo tanto es un privilegio. También lo definen como una ayuda o una protección. Entonces nos damos cuenta que el significado de gracia es extenso y acá tenemos uno que es que la gracia de Dios es una virtud por la cual Dios puede dar algo sin nada a cambio, ya que para alcanzar la misma, el hombre nada puede hacer por sí mismo. La gracia de Dios llega por medio de la fe y la aceptación del sacrificio que Jesús hizo por la humanidad. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta esto y es el sacrificio que Jesús hizo por la humanidad. Dentro de el significado nos decía que es algo inmerecido y eso está relacionado con el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Solamente nosotros podemos adquirir la gracia a través de la fe. Entonces es muy importante que nosotros tengamos fe para poder recibir la gracia de Dios. Si nosotros no tenemos fe, no podemos llegar a esa gracia. La gracia es dada por Dios por medio de su gratitud. Las personas o las cosas que poseen gracia son parte de Dios. Entonces nosotros podemos tener esa virtud a través de la fe, porque nosotros no podemos darle nada a cambio al Señor, sino que Él a través de su misericordia pues nos ha brindado esa gracia, ese beneficio. Una cita importante es Romanos 3, 24, 26. Entonces vamos a dirigirnos a Romanos. Entonces, Romanos capítulo 3, versículo 24. Y ahí encontramos, vamos a leerlo desde el 21. Y acá nos hablan de ese aspecto que yo les decía, de la fe. Dice, la justicia es por medio de la fe. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin del que sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces acá nos están dando el significado concreto
de lo que es la gracia. Entonces nos dice que Dios, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, en el versículo 22, porque no hay diferencia. Entonces, en el versículo 23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, ninguno de nosotros está en la capacidad de reclamar ese beneficio, ese regalo. ¿Cuál es el regalo? La salvación. Ninguno de nosotros estaba en ese, digamos, tenía esa capacidad de recibir la salvación, pero a través del sacrificio que Jesús hizo, a través de ese regalo, a través de la gracia que Dios mostró, nosotros fuimos justificados con la redención de los pecados a través de Jesús. Entonces, gracias a ese sacrificio, gracias a esa gracia que Dios nos puso en nosotros, nosotros somos salvos. Si no, nosotros seríamos todavía pecadores y seríamos condenados. Entonces, ahí se muestra también otro ejemplo que es la misericordia. Entonces, ahí tenemos ya dos sinónimos. Y ese también lo podemos transportar al amor de Dios. Entonces, por eso dice en su palabra que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que sea salvo. Entonces, esa es muestra también del amor de Dios. Cuando nosotros queremos ser agradables, acá nos dice un significado que las personas o las cosas que tienen gracia son atractivas o agradables. Una persona que tiene gracia es atractiva o agradable porque refleja el amor hacia los demás, la misericordia. Entonces, cuando nosotros queremos reflejar esa gracia, nosotros tenemos que ser amorosos, pero no, digamos, no ese amor carnal que el mundo nos enseña, sino tener esa compasión por el otro, tener esa paciencia, lo que hablábamos en la reunión pasada. Si nosotros no somos pacientes, pues nosotros no vamos a poder reflejar gracia con otra persona, porque siempre vamos a estar juzgándola o siempre vamos a estar mirando lo malo. Entonces, por eso acá dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Dios pudo haber dicho, no, pues todos pecaron, entonces no hay salvación. Pero Él con su gracia nos justificó gratuitamente. Entonces ahí vamos con otro sinónimo y es que es gratuitamente, es decir, sin ver nada a cambio, sin dar nada a cambio. Por eso dice que nosotros no podemos dar nada a cambio. Por eso yo acá puse en mayúscula beneficio. Cuando nosotros nos dan un beneficio, es sin nada a cambio. Un beneficio no tiene que tener un precio, no tiene que tener algo que me tenga yo que pagar, sino que es gratuito. Entonces, por eso es la importancia de la gracia. Otro versículo que encontramos es Efesios capítulo 2. Entonces, acá nos van a dar una muestra de lo que es la gracia. Entonces, vamos a leer en Efesios. Entonces, en el versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, aquí está el resultado de la gracia. Nosotros estábamos muertos en pecados, pero por gracia somos salvos. Entonces, esto es un atributo que nos lleva a reflexionar a que nosotros no podemos exigirle más a Dios, no podemos darle nada a cambio, sino solamente agradecimientos.
Y acá nos habla de los dos sinónimos que les decía, misericordia y amor. Entonces, para que tengamos eso en cuenta, hermanos. ¿Listo? Entonces, pues me gustaría darle paso a nuestra hermana Rosita para que nos comparta lo que escudriñó y si tienen alguna pregunta, entonces ahí estamos pendientes. Hermana Rosita, ¿sí nos escucha? Bueno, mientras que nuestra hermana Rosita se conecta, entonces vamos al Salmo 103. Están solucionando ahí un problema con el micrófono. Entonces vamos al Salmo 103. Por una mano, es que no sé. Dice. La mano tengo vena. ¿Sí? La mano tengo vena. Esto es Salmo 103, versículo 8. Entonces dice así, misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Entonces, acá seguimos hablando de la misericordia y está muy relacionado con lo que es la gracia. Entonces, dice que misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira. Entonces, acá nos están hablando de la paciencia. Cuando nos dicen lento para la ira, una persona paciente no se aira con facilidad, sino que siempre está dispuesto a estar apacible, a ser paciente. No contendrá para siempre, ni para siempre guardará el enojo, en el versículo 9. En el versículo 10, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Ese es el significado de la gracia. Nosotros muchas veces vemos alrededor de nosotros personas que cometen errores, pero no tenemos la capacidad de perdonar. Y la gracia, al ser un regalo, nosotros cuando le damos un regalo a una persona, no se lo damos pensando en, ¿será que esa persona sí se lo merece o no se lo merece? Sino que lo damos desinteresadamente. Eso es lo que la gracia significa. ¿Listo? Entonces ese era el otro versículo que quería compartirles ahí, hermanos. La hermana Rosita ya nos escucha. Sí, hermano, qué pena con ustedes, es que eh, el audio del computador a ratos no nos funciona. Hermanos, muy buenos días para todos. Sobre el estudio que hicimos sobre la gracia de Dios, lo que está hablando ahorita de que la gracia se define como amor, bondad, compasión, misericordia y una misericordia inmerecida, pues por parte de todos nosotros, de que fuimos pecadores, ¿no? La palabra de Dios en el libro de Oseas 14,
¿Sí me escucharon ahí, hermano? Oseas 14. Sí, señora, ahí lo estamos escuchando. Ok. Dice, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tus pecados has caído. ¿Sí? ¿Qué quiere decir ahí? Es como una exhortación para, pues no solamente para los de afuera, sino para nosotros los creyentes que en algún momento de pronto hemos como apartado nuestros ojos de lo que es Dios, nos hemos vuelto atrás. Entonces dice, vuélvete, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Lleva con vosotros palabras de súplica y volved al Señor y decirle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. ¿Sí? Entonces hasta ahí yo comprendía que definitivamente nosotros tenemos que pues acercarnos a él, porque como está escrito, todo aquel que se arrepiente alcanzará misericordia, ¿cierto? Entonces esta es la misericordia que Dios quiere darnos como regalo a nosotros. Dice ahí en el versículo 5, yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré yo con los ídolos? Yo lo oiré y miraré, yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. ¿Quién es? ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos del Señor son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. ¿Sí? Entonces es como una exhortación pues para todos nosotros para que podamos continuar en los caminos de Dios y dejar la rebeldía, porque pues muchas veces nosotros no hemos recibido la gracia de Dios, es porque nosotros no queremos, más no porque Dios no haya dado ya lo que Él tenía que dar, sino que más bien por la dureza de nuestros corazones no hemos alcanzado, porque lo que decía nuestro hermano ahorita, la gracia es algo que viene sobre nosotros, los cuales los demás lo ven y verdaderamente se admiran. Y como dice la palabra de Dios, dirán todos verdaderamente pueblo sabio y entendido es este. Entonces, también la palabra de Dios en el libro de Oseas, perdón, en el libro de Zacarías, ahí más adelantico, estuve escudriñando, es un poco largo porque viene hablándonos desde bien atrás, es el capítulo 11 y el capítulo 12. En el 11:4 Zacarías 11:4 dice así, así ha dicho el Señor mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales matan sus compradores y no se detiene por culpables. Y el que las vende dice, bendito sea el Señor, porque he enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ellas. Esto habla pues de la profecía que venía sobre estos postreros tiempos, sobre los que se llaman ser pastores, pero que no lo son. Dice en el versículo 6, por tanto, no tendré ya más piedad
de los moradores de la tierra, dice el Señor, porque aquí yo entregaré los hombres cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey, y asolarán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. Esta es pues una advertencia, porque si nosotros damos la concordancia de esto que estamos leyendo aquí, que dice que Dios, ya en el último renglón dice, y yo no los libraré de sus manos. Si hacemos concordancia con lo que leíamos ahorita en Oseas, dice que los malos no alcanzarán la gracia ni la misericordia de Dios, mas los que estamos en sus caminos seremos bendecidos, ¿cierto? En el versículo 7 dice, apacenté pues las ovejas de la matanza. Esto es a los pobres del rebaño. Por nombre gracia y al otro ataduras. Y apacenté las ovejas. Y destruí a 3 pastores en un mes. Pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Y dije, no os apacentaré. La que muriere, que muere, y la que se perdiere, que se pierda. Y las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. O sea, y eso es lo que vemos hoy en día en estos grandes lugares donde se dicen llevar un verdadero evangelio, pero son solo ladrones y trasquiladores del rebaño de Dios verdaderamente, porque no están dispuestos a llevar un evangelio puro como el que Dios ha venido a enseñarnos por medio de su Hijo Jesucristo. Ahí en el versículo 10 dice, tomé luego mi cayado, gracia, y lo quebré, para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Esto es como cuando uno toma la palabra del Señor y la toma en vano, porque aquí habla de Jesucristo. La gracia es nuestro Señor Jesucristo. Dice, y fue deshecho en este día, y así conocieron los pobres del rebaño. Y así conocieron los pobres del rebaño que miraban que era palabra de Jehová. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Esto habla aquí pues de esta profecía de lo que venía aconteciendo sobre lo de Judas cuando vendió a nuestro Señor, porque Judas viene a ser como reflejado hoy en día como muchos de los que se dicen llamar pastores y no lo son, donde solamente han abierto un lugar solamente por los diezmos y las ofrendas, mas no porque verdaderamente estén interesados en las almas y en que las almas verdaderamente reciban la gracia. Esto es al Señor Jesucristo. Dice, y me dijo Jehová, echadlo al tesoro hermoso, precioso, con el que ha apreciado, y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Después cuando leemos la concordancia en Mateo, ahí la palabra de Dios nos viene enseñando que las 30 piezas de plata, efectivamente, cuando Judas vendió a nuestro Señor Jesucristo, él fue a devolverlas, porque sintió de pronto el remordimiento dentro de sí mismo de que lo que había hecho no estaba bien, y fue a devolver las piezas de plata. Pero pues los sacerdotes le dijeron, pues a nosotros no nos interesa lo que usted sienta o lo que usted piense, pues eche las piezas de plata ahí con los demás tesoros, o sea, con toda la ofrenda y sacrificios que el pueblo traía. Pero entonces uno de los sacerdotes también había dicho que la plata que se le había dado a Judas no se podía revolver, digamos, con toda la ofrenda que se traía al santuario, porque era por precio de eso. Con esa plata fue que fueron y compraron un terreno pues para hacer como una clase de lo que llamamos hoy en día cementerio, que era un pedazo de tierra, digámoslo así, dedicado
como a los muertos. Entonces ahí dice en el 14, y quebré luego el yugo callado, ataduras, para romper la hermandad entre Judá e Israel. Yo leía una y otra vez este texto y yo llegué al entendimiento de que estos dos callados que habla el profeta aquí, que dice que uno era gracia y el otro era callado, quebré luego, dice el otro, el 14, dice, quebré luego el callado, ataduras, ¿sí? Si nosotros vamos muy profundamente a lo espiritual, habla de nuestro Señor Jesucristo y pues de Satanás, ¿no? La palabra de Dios dice que nos ha enseñado en el transcurso de la vida, de la vida, no, perdón, de la palabra, que tenemos un amigo y un enemigo. Nosotros escogemos con quién nos quedamos. La palabra de Dios dice que el que se hace amigo de Dios recibirá bendición, ¿cierto? Pero el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, dice en el 15, dice, y me dijo Jehová, toma aún los aperos de un pastor insensato, porque he aquí, yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará a las pequeñas, ni curará a las perniquebradas, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Ay del pastor inútil que abandona el ganado, hiera la espada de su brazo y su ojo derecho del todo se secará su brazo y su ojo derecho será eternamente oscurecido. Seguimos ahí en el 12, dice, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel, que Jehová extiende sobre los cielos. Ahí nos saltamos un poquito al versículo 6, dice, en aquel día pondré a los capitanes de Judá como braseros de fuego entre leña y como antorchas ardiendo entre gavillas, y consumirá a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Y librará el Señor las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día el Señor defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuere débil. En aquel tiempo será como vid, y la casa de David como Dios, como el ángel del Señor delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces, pues toda esta palabra nos lleva pues como a reflexionar. A mí me ha hecho reflexionar muchísimo sobre las cosas que hemos estado haciendo durante el tiempo que hemos conocido la palabra de Dios. Si verdaderamente estamos llevando la gracia en nosotros para las personas que nos rodean. Si bien nosotros no, digamos, no llevamos en nosotros una gran multitud de personas como para que lo elogien a uno y le digan a uno que el pastor o que la pastora o que nada de esto. En nosotros se debe de ver reflejada es la gracia que Jesucristo dio como regalo a cada uno de nosotros para que todos los que nos rodean en algún momento sientan ese interés
de recibir esta gracia inmerecida, de querer tener esta verdad en sus mentes y en su corazón. Entonces, pues eso fue lo que alcancé a escudriñar, porque pues lo que decía nuestro hermano Jesús, es bastante extenso este estudio y hay muchísimos otros textos, pero pues lo que yo quería compartirles era pues hasta ahí. Muchas gracias, hermana. Bueno, me gustaría darle la palabra entonces a nuestro hermano Jaime para que nos compartiera lo que el Señor le ha dado acerca de ese tema de la gracia. Hermana Paola, si nos puede compartir lo que el Señor le ha traído. Sí, señor. Buenos días a todos. Bueno, quiero que leamos para introducirnos nuevamente en un ejemplo de la gracia en la Biblia. Entonces, pues, poniendo nuevamente los sinónimos, pues ciertamente es misericordia, es un favor inmerecido y es gratuito y un beneficio, como decía el hermano Jesús en la explicación. Entonces, pues para que haya gracia realmente en un paralelo debe haber pecado. Entonces, vamos a leer Juan 13, 21 al 26. No, mi amor, déjalo así, ya ahorita lo conectamos. Entonces, allí dice en el 21, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró, y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de los discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Entonces, para nosotros que conocemos hoy en día el contexto de los evangelios, pues sabemos que ciertamente Judas hizo un papel en la Biblia que de pronto nosotros diríamos terrible lo que hizo Judas y de alguna manera como que condenamos su manera de actuar. Sabemos que él se identificaba pues por la traición que causó a nuestro Señor Jesucristo y por la hipocresía que manifestó durante el tiempo con él. Entonces, en el pasaje, en ese mismo versículo de Juan 13, vemos también unos versículos atrás donde el Señor Jesús lavó los pies a sus discípulos. Entonces, ciertamente el Señor Jesús amaba realmente también a Judas, a pesar de que sabía su manera de actuar con él, que sabía que a pesar de que entre los 12 que lo había llamado, seguía al Señor, pero realmente nunca le había entregado su corazón. Pero el Señor Jesús nunca, delante de los discípulos, le manifestó como quien lo iba a traicionar, a pesar de que le daba indirectas, pero nunca le hizo como pasar vergüenza delante de los discípulos, porque ciertamente el Señor Jesús lo que quería manifestarle era la gracia. Digamos, nosotros en el contexto normal ahorita y actual, vemos que de pronto alguna persona hace actos de corrupción o de infidelidades o de trampas o de robos y ciertamente nosotros decimos, uy, nosotros nunca seríamos como ellos. O en un tiempo como los nazis, diríamos, uy, nosotros no seríamos como ellos o yo no soy como esos corruptos y de pronto nos escandalizamos al ver el actuar de esas personas, pero ciertamente dice la palabra que ninguno de nosotros
había nada bueno en nosotros, que todos habíamos sido destituidos de la gloria de Dios y que nosotros también seríamos en algún momento ese Judas. Entonces, el Señor manifestaba siempre que le manifestó siempre a Judas todas las acciones, y lo último que digamos en la tradición judía manifestó el Señor en la última cena que tuvo con ellos. Anteriormente en la tradición judía, en una cena para darle honor o reconocimiento a una persona, se mojaba el pan en la sangre del cordero del sacrificio y se le daba a la persona. Se partía el pan y se le daba a la persona. Y a la primera persona que Jesús le dio el pan mojado fue a Judas. Entonces él siempre lo instó por medio de la gracia que el Señor tenía, la misericordia de que realmente el Señor sabía a lo que él se iba a enfrentar, pero siempre lo instó con cuerdas de amor. Pues ciertamente la gracia, a pesar de ser un favor inmerecido, pues en nosotros está la responsabilidad de aceptarla o rechazarla. Entonces, digamos que en este versículo también el Señor me hacía entender ciertamente que aún los mejores de los mejores en la Biblia también tuvieron fracasos, ¿sí? Si a nosotros ciertamente estuviéramos todos en un salón reunidos y a cada uno le saliera las palabras, las cosas más ocultas que tiene en su corazón, veríamos que ciertamente nosotros no somos tan buenos como a veces creemos. Y a veces sentenciamos a las otras personas porque matan o porque roban o porque sus pecados salen a la luz, ¿cierto? Pero ciertamente nosotros en el día a día también debemos examinar. Ciertamente en un contexto familiar de pronto hay situaciones que sacan lo peor de nosotros, porque ciertamente como todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, en nosotros hay el pecado aún. Ciertamente recibiendo la gracia del Señor, vamos perfeccionándonos y llenándolos del amor del Señor. Pero hay situaciones donde ciertamente todavía demostramos que tenemos rencor o tenemos amargura o tenemos ira. Todas estas emociones hacen que nosotros realmente en algún momento digamos, uy, me sorprendí de que jamás pensé ponerme bravo por esa situación o contestarle a una persona de esa manera, eh, o haber pasado por una prueba y haber sido tan impaciente. Entonces, cuando nosotros nos comparamos con otros para ocultar nuestros errores, estamos faltando también a entender que nosotros, si ciertamente, como decía el Señor Jesús en el pasaje de Lucas 13, del 1 al 5. Allí tiene como título Arrepentidos o pereceréis. Entonces dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, poniéndolo en un contexto ahora, que si nosotros pensamos que de pronto el corrupto se merecía tal situación, el infiel se merecía tal situación, o el que mata se merecía tal situación, o la prostituta se merecía tal situación, si nosotros nos justificamos con ellos, ciertamente diríamos, no, nosotros no somos tan malos como pensamos. Pero cuando nosotros nos medimos ciertamente con la estatura del varón perfecto que es Cristo, vamos a ver que todavía a nosotros nos falta mucho. Y ciertamente, como dice la palabra, si no nos vamos a arrepentir, si no recibimos de esa gracia que nos hace alcanzar la estatura del varón perfecto, también vamos a perecer igualmente. Aquí también, digamos, quiero hacer el énfasis, digamos, en cuanto a los nazis. Ellos en esa época, ciertamente, pues uno diría, eran ciertamente muy crueles y criminales, pero la misma fuerza que
ellos necesitaban para asesinar a un judío, es la misma fuerza que nosotros usamos para descalificar a alguien o hablar mal de algún familiar o de algún vecino o hacerle bullying es la misma fuerza que se necesita. Por eso ciertamente el Señor Jesús, como decía en Mateo 5, 27, 37, entonces allí tiene como título Jesús y el adulterio. Cuando el Señor daba el sermón en el monte, a toda esa multitud les decía, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y sácalo de ti, pues es mejor que se te pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo se pierda. Asimismo, el Señor también nos hablaba entonces que no adulteráramos y ciertamente ya sabíamos que con solo codiciar a alguien visualmente en el pensamiento ya estábamos adulterando en nuestro corazón. Asimismo, en versículos atrás, en ese mismo capítulo, en el versículo 21, dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Entonces, ciertamente, las palabras del Señor aquí son, y debería redarguirnos a nosotros de que ciertamente cuando nos escandalizamos de ver el error en alguna de las otras personas, nos examinemos y consideremos que ciertamente la misma fuerza que se necesita para activar un arma es la misma fuerza que tenemos en nuestro corazón cuando tratamos de necio o fatuo a alguien. Estamos también matando a nuestro prójimo. Asimismo, estamos adulterando cuando en solo pensar en nuestro corazón estamos codiciando algo o a alguien. Entonces, todo esto también es contado como pecado para el Señor y ciertamente para nosotros entender la manera en que actúan muchas personas es porque ciertamente no han reconocido que la gracia simplemente viene del Señor y es esa gracia que transforma y que nos hace nuevas personas, porque muy seguramente hoy que si no conociéramos al Señor, cuántos pecados no habríamos cometido. Entonces, ciertamente siempre tenemos que entender y reconocer que en nosotros también hay pecado y que es la gracia la que nos ha hecho ser nuevas personas. En cuanto a Judas, pues ciertamente el papel que hizo pues frente al Señor fue la hipocresía y pues el Señor también nos ayude a reconocer en nosotros que seamos limpios de tal actuar hacia Él, de que realmente nosotros seamos sinceros y no seamos hipócritas con el Señor, como decía, comparándonos con otras personas, pensando en que nosotros somos mejores y que tenemos autojusticia simplemente porque ya hemos avanzado en el camino del Señor. Entonces, quisiera terminar con Romanos 5:20. Entonces allí dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces sabemos que a pesar de que no existía en el tiempo antiguo la ley como tal escrita, aún de todas maneras ya había pecado. La ley se hizo para que nosotros entendiéramos en qué transgredíamos al Señor, ¿cierto? Pero asimismo como el pecado sobreabundó la gracia. Y es esa misma gracia en la que el Señor Jesús le ofreció a Judas. Ciertamente vemos un ejemplo en Judas en que él no la quiso aceptar, porque lo que él tuvo fue remordimiento y no arrepentimiento genuino hacia el Señor. Pero la gracia del Señor es tan suficiente y el mismo Señor Jesucristo es la gracia en ese
esencia, la gracia que ciertamente convirtió la cruz, que era la maldición en el tiempo antiguo, la convirtió en esperanza para nosotros. Esa misma gracia que en el momento de la muerte del Señor Jesucristo hizo que el ladrón justificado también la recibiera y recibiera el perdón del Señor. Esa misma gracia la hubiera podido recibir Judas, pero la rechazó. Esa misma gracia que Pablo, el apóstol Pablo, quien dirigió campaña de persecución contra los cristianos, que estuvo en los actos de muerte también por los que seguían al Señor Jesucristo, eso también lo convertía a él en un asesino. Pero la gracia del Señor Jesucristo lo convirtió y él fue un gran apóstol del Señor. La gracia del Señor Jesucristo también alcanzó hasta la mujer cuando la acusaron a ella de que era adúltera y que porque era prostituta y la encontraron en el acto, la iban a pedir, pero esa gracia también permitió que fuera alcanzada a ella y ella también creyera en el Señor Jesucristo. Entonces, ciertamente vemos que la gracia, inexplicablemente y para nosotros por la bondad del Señor, viene acompañada también de misericordia y verdad. Entonces, le doy muchas gracias al Señor por haber conocido este camino y entender que esa gracia que nos ha sido a nosotros podamos compartírsela a los demás. Que el Señor Jesús en todo tiempo realmente nos manifiesta su gracia cada vez que nosotros nos equivocamos. Y ciertamente cuando tenemos un encuentro con el Señor Jesucristo vamos a entender que esa gracia que a nosotros no nos costó nada, a él le costó la cruz y le costó el sufrimiento y le costó el silencio y le costó realmente hasta la última gota de sangre que él tuvo que haber derramado. Para nosotros es gratis, pero para el Señor Jesucristo no fue barata. A él le costó darlo todo, por eso nosotros recibimos esta gracia porque él nos amó primero, por eso lo amamos a él, porque él nos amó primero. Entonces, quería compartirles sobre una persona que se llamaba José Rabán. Él fue un personaje en España a quien denominaron en algún tiempo el asesino de la Catama. Si en algún momento tienen la oportunidad de buscarlo por internet, fue una persona que asesinó con una katana, que es como una espada tipo japonesa de los samuráis, en un momento donde no conocía del Señor. Él mató a su familia, él mató al papá, mató a la mamá y mató a su hermana menor que sufría de síndrome de Down. Dentro de lo que se encuentra uno en internet, y de hecho hay un documental de él, él en su actuar, porque estaba pues poseído también, hacía también, escuchaba música metálica y bueno, todo lo que ya sabemos que se mueve en esas tinieblas. Y él, por la gracia del Señor, hoy en día es un hermano, el Señor pues lo alcanzó, fue sacudido en la gracia del Señor y hoy en día sirve a la causa del Evangelio. Ciertamente en España, pues cuando él cometió todo eso fue noticia importante a nivel nacional, y hoy en día que pues ciertamente el Señor lo ha alcanzado y su gracia lo ha permitido, pues mucha gente han sido también detractores de él, diciendo que cómo él sí pudo volver a rehacer su vida. Hoy en día él tiene una familia, tiene una hija, y pues la gente se escandaliza diciendo que como él sí mató a toda la familia, pero a eso, ese es el mensaje de la gracia del Señor, que él hace de lo vil, de lo inmundo, las cosas más agradables. Él escogió lo vil y lo necio del mundo para avergonzar a los sabios de este mundo. Entonces, les dejo como compartir eso, y pues ciertamente que el Señor nos ayude a no sentenciar a nadie creyendo que somos mejores, y pues ciertamente el infierno sí existe para los pecadores, pero a quien se le concede esa responsabilidad es al autor de la salvación, que es a Jesucristo, no a nosotros. Y pues ciertamente que el Señor nos ayude a avanzar cada día más en este camino y que nos ayude a alcanzar esa verdadera gracia y nos ayude realmente a reconocer que lo que aún nos falta, solamente en el poder del Señor Jesucristo lo vamos a poder alcanzar. Eso era lo que le quería compartir en esta mañana, hermanos. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias, hermana. Con respecto acá a lo que decía la hermana Paola, aquí en el mismo versículo 21 de Romanos 5, dice que
para que así para que como el pecado reinó para muerte, la muerte así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, con ese ejemplo que nos daba, algo que el enemigo de pronto quería usar para muerte, pues lo transformó para que sea para vida eterna. Entonces, asimismo, el Señor en algún momento de nuestra vida ha hecho con cada uno de nosotros. Nosotros, gracias a Dios, hemos conocido de su palabra y por su gracia hemos sido librados de muchas cosas. Entonces, darle gracias a Dios por eso. En Juan 1:16 tenemos otro ejemplo compartir. de acerca de eso. Que necesitamos todos, gracias por gracias. Entonces en Juan capítulo 1, versículo 16 dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, hasta el día de hoy, nosotros hemos tomado de esa gracia, pero muchas veces, como decía la hermana Paola, no lo hemos tomado para bien, sino para mal. Nos hemos aprovechado de esa gracia que el Señor nos ha dado, creyendo que tenemos ya la salvación alcanzada o que estamos por encima de los demás, pero a través de su palabra nos damos cuenta que no, que ha sido un regalo, pero nosotros hemos abusado de ese regalo, de esa confianza que el Señor nos ha dado. Entonces, pues el llamado es para que podamos nosotros tener en cuenta eso. Y eso tiene concordancia con Efesios 6:24. Entonces leámoslo ahí rápido y ya le doy paso a los otros hermanos. Efesios 6:24. Entonces dice así la palabra. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Entonces esa es la condición que nosotros tenemos para recibir esa gracia. A los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Es decir, un amor que no cambia, que se mantiene firme, que es paciente, que tiene todo lo que hemos visto de los atributos de Dios. A través de ese amor, nosotros vamos a alcanzar esa gracia. ¿Listo? Entonces, Hermano, hermana Marisol, si nos quiere compartir. Entendiendo lo que Paulita nos compartió y eso, con los versículos y todo, pues nos damos cuenta que la gracia es el Señor Jesucristo. Él fue la gracia. Ese fue el regalo que Dios envió por su Hijo al mundo, la gracia para todos los hombres. El Señor nos da en Efesios salvos por gracia. Efesios 2, salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia somos salvos. O sea, la vida que Él nos dio fue habernos presentado a su Hijo, haber enviado a su Hijo al mundo, para que el que creyera en Él alcanzara esa gracia, ¿no? Para que el que creyera en Él y se convirtiera a Él, pues naciera de nuevo y alcanzara esa gracia. Dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús.
para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces no somos salvos por medio de obras de la justicia, pero sí somos salvos por medio de las obras que Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Por medio de Jesús, ahí me traía ahorita leyendo esto, en Timoteo, donde dice que, aquí en Efesios dice que por medio de Él alcanzamos la salvación. Y en Timoteo dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solo Jesucristo. Esa gracia es la que nos salva. Esa gracia es la que nos lleva al Padre. El Señor Jesucristo, Él nos muestra todos sus dones, todo lo que ha mostrado al mundo, y así nosotros podemos alcanzar a llegar al Padre. Esto me lo dio ahorita el Señor trayendo pues lo que Paulita compartía de la palabra, y es muy maravilloso porque el Espíritu empieza y es maravilloso y nos va dando y ni siquiera nosotros hablamos de lo que habíamos propuesto hablar, sino lo que el Espíritu nos va dando. Entonces me parece muy lindo porque ayer el Señor me dio una palabra que pues yo me ponía como triste por todo lo que está pasando y esas cosas que están pasando. Y yo decía, Señor, pero nosotros ya estamos listos o preparados. Entonces sentía una palabra que me decía, porque en aquel momento le será dada palabra. Entonces nosotros nos llenamos de su gracia, nos llenamos de su palabra, y en esos momentos el Señor sacará las palabras de gracia que nosotros hemos guardado en todo este tiempo. Porque las palabras de gracia no son por nosotros, sino las palabras de gracia son por lo que nosotros hemos recibido de Él. Porque la palabra en el Proverbio 31, lo leí, ahí está, hay una gracia, pero esa gracia es la de los hombres, ¿sí? Pero hay una gracia que es la de Dios, y esa es la que dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. Uno muchas veces dice, uy, pero qué persona si tiene gracia, esa persona tiene gracia, esa persona, pero pues esa gracia es engañosa, porque es del mundo, ¿sí? Pero entonces dice ahí, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor, esta será alabada. Entonces, ¿cuál es la gracia? Temer al Señor, temer al Señor. Esa es la gracia que el Señor nos enseña, que Él es la gracia, que Él es todo en nosotros, y que por medio de Él podemos alcanzar la gracia, porque por medio de todo lo que hemos logrado acá en esta tierra hemos alcanzado una gracia vana, mentirosa y engañosa. Más necesitamos esa gracia de Dios que nos ayuda a tener su nombre, que yo creo que esa gracia se va logrando por medio de todo lo que vamos adquiriendo de la palabra. Y más adelante les comparto esto que el Señor me está dando, no lo propuse, y me vino por lo que Paulita le dijo, pero que el Señor me traía a escudriñar sobre todo los que alcanzaron gracia en la palabra, como fue Noé, como lo fue Esdras, Nehemías, Gedeón, Ana, y todos ellos buscando ahí, él dice, porque alcanzaron gracia delante de Dios, ¿no? Nehemías, Esther, que era una muchacha del pueblo. Entonces, toda esa gracia la alcanzamos por medio de temer al Señor, ¿no? Y conocer a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, hermano. Amén, hermana. Con respecto a lo que decía la hermana, de esa gracia que es humana y la gracia que es de Dios, en Hechos 6:8, si podemos buscarlo. Hechos
Hechos capítulo 6, versículo 8. Entonces dice la palabra, dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Amén. Entonces, esa es la gracia que viene de Dios. El poder. La gracia que nosotros tenemos que manifestar. Amén. Que a través de los grandes prodigios y señales entre el pueblo se vea reflejada esa gracia. Y Amén, nosotros, amén. y nosotros muchas veces nos dejamos eso opacar. Muchas veces no mostramos esa gracia, sino que nos dejamos llevar por esa gracia del mundo, porque, ay, esto es bonito, eso se ve bonito allá, pero nosotros no manifestamos esa gracia Sí, en, lo que en, dice en nuestro hermano es nosotros. verdad. Nosotros creemos que la gracia es algo natural de apariencia o algo, pero la gracia es más profunda, que es lo que dice ahí en Hechos de los Apóstoles. El poder, las maravillas, no tanto lo que nosotros hablemos o eso, sino lo que se manifiesta en nosotros. Esa es la gracia de Dios. Amén. Y digamos que esa gracia también se ve reflejada en los cambios, y como lo hablábamos ahorita, nosotros ahí en el versículo que estaba leyendo la hermana en Efesios capítulo 2, ahí más adelante, dice que nosotros en otro tiempo éramos pecadores. Amén. Y el Señor, a través de su gracia, nos ha permitido el día de hoy, por ejemplo, estar aquí reunidos, compartir su palabra y manifestar esa gracia. A través de toda nuestra vida, el Señor ha hecho cosas en nuestra vida que cada uno conoce, lo que el Señor ha obrado en su vida, lo que ha hecho, y ahí es donde se ve manifestada esa gracia. Y las personas lo notan. A veces nosotros pensamos que no se nota, pero las personas que están afuera observándonos, ellos notan esa gracia en nosotros. Ahí está la palabra que dice que por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? Sí. O sea, no es tanto por lo que nosotros hablemos o digamos, sino por lo que oramos, por lo que manifestamos, ¿sí? Entonces, como dice ahí la palabra, olor fragante, y pues ya corríamos en el desenfreno del mundo y hacíamos cosas que no le agradaban a Dios, y prestábamos nuestros miembros, como dice ahí, para servir a la inmundicia, a la iniquidad, pero ahora presentamos nuestros miembros para servir a la justicia, para servir al Señor, con torpezas y todo, pero entonces hay poder de eso que el Señor está haciendo en nosotros. Está la gracia, o sea, el Señor Jesucristo en nosotros, ayudándonos a vivir una vida nueva. Bueno. Amén. Eso también se ve reflejado en la gracia natural. Cuando nosotros estamos con otras personas, las personas se sienten agradadas con nuestra presencia. Y de pronto los hermanos, no sé si lo han experimentado. En el caso mío, yo soy profesor de fútbol, yo tengo a cargo varios niños, y pues dentro de la escuela hay diferentes profesores, habemos 3 profesores. Y de esos 3 profesores, los niños a veces sienten más agrado conmigo. Y uno muchas veces piensa que es por uno, pero no es por uno, sino por el Señor que pone esa gracia en nosotros. Está en nosotros. Y eso se ve reflejado en lo que decían, en los grupos o en donde uno está y uno dice, bueno, esta persona es agradable, me parece agradable. La palabra del Señor dice que no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que tenemos que hacernos a un lado, y no, lo que el Señor quiere es que nosotros estemos ahí para reflejar todo lo que Él ha hecho en nosotros, para manifestar Amén. su gracia. Y eso las otras Amén. personas lo notan. Entonces es muy importante pues que le oremos al Señor para que Él ponga en nosotros esa gracia en todas las cosas que hagamos, no solamente a nivel de afuera externo, sino también poner ese agrado con nuestra familia, porque muchas veces nosotros somos testimonio para los de afuera, pero no para los de nuestra propia casa. Y es difícil agradar a la familia,
porque muchas veces hay cosas que le molestan al papá, hay cosas que le molestan a la mamá, cosas que le molestan a los hermanos, pero si el Señor está en nuestra casa, pues Él va a hacer que también nuestro ambiente sea agradable y se vea manifestada esa gracia también en nuestro hogar. Hermano, también me recuerda esa palabra que el Señor Jesucristo, Él, por medio de todo lo que hacía, de sus milagros, de todo lo que hacía, y aún los que lo perseguían, ellos se sorprendían porque el Señor Jesucristo hablaba como quien tenía autoridad, ¿sí? Y no como la otra gente. Entonces había gracia en Él, porque cuando Él era niño decía que el Señor Jesucristo crecía en gracia y en sabiduría delante de Dios y los hombres. Entonces Él iba creciendo en esa gracia. Ya cuando llegó a la edad de los milagros y eso, pues Él ya manifestaba su gracia mayor, ¿no? Porque el Padre estaba con Él. Pero ahora nosotros vamos creciendo, como dice ahí la palabra, vamos creciendo de gracia en gracia, ¿sí? Vamos creciendo y el Señor, porque está con nosotros, pues Él nos va ayudando y va mostrando en nosotros su palabra, bueno. Amén. Richard va a compartir. Bueno, hermano. Dios les bendiga, hermanos. Buenos días. Buenos días, hermano. Y con la gracia del Señor. En primera de Timoteo, capítulo 1:12, no sé si ya compartirán esta palabra. En el ministerio de Pablo, como decía mi hermana Paulita, un hombre que fue muy malo, perseguidor del pueblo de Dios, de los creyentes, muy aferrado a la ley. Él mismo después reconoce y da testimonio y dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas he recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, de verdad que definitivamente es el regalo de Dios. Si no fuera por la gracia del Señor, ninguno nos salvaríamos, ¿sí? Entonces, Él reconoce que el amor, la clemencia y la gracia de Dios, ¿sí?, fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Pero allá lo que decía mi hermana, que muchas veces caemos en el pecado de los fariseos, que siempre andaban condenando a la gente, ¿no? Siempre andaban condenando a la gente. Pero ellos no ayunan, pero ellos no comen con las manos, pero ellos comen con las manos sucias. Y el Señor siempre quería mostrarle la gracia, no la misericordia. Él dice: pero por eso fui recibido la misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, vemos que la gracia es este regalo de Dios, ¿no? Un regalo inmerecido, que no solo Pablo, sino todos nosotros, como dice la palabra, todos pecamos. No nos merecíamos esa gracia, esa salvación, pero Dios quiso. Dios muestra su amor para con todos nosotros, y que siendo aún pecadores, Él murió por todos nosotros. Amén. Y aquí en Proverbios capítulo 1, versículo 9. Aquí la palabra del Señor. Proverbios 1, 9. Vale, desde el versículo 8. Es un consejo que el Señor nos da. Dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no menosprecies la dirección de tu madre.
porque adornos de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Entonces vemos que la instrucción también es un adorno de gracia que será a nuestra cabeza y será como un collar a nuestro cuello, la gracia, algo que llevaremos constantemente, ¿sí? Al escuchar el consejo de alguien que sabiamente lo aconseja, ¿no? Lo aconseja por el camino correcto. Una forma también de hallar gracia delante de Dios. Y lo confirma otra vez en Proverbios 3:4. Dice, léelo desde el 1. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque la largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Entonces es otra gracia que ya se halla ante los ojos del Señor cuando ¿qué? Cuando amemos la misericordia y la verdad y estén atadas en nuestra vida, ¿no? Entonces dice que ahí hallamos gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Esto me trae lo que pasó con José cuando fue llevado a la cárcel, que José era un joven que él le daba a su padre las malas obras de sus hermanos, les hablaba, ¿no? Y cuando fue llevado a la cárcel, fue vendido como esclavo, dice, pero que Dios permitió que hallara gracia ante el carcelero, porque Dios estaba con él. Es verdad que también cuando el corazón determina ser obediente, ser sumiso a la palabra de Dios, entonces también se halla gracia ante los ojos de Dios, y como decía mi hermano Jesús, y haya uno gracia ante los ojos de los hombres, por la forma de tratar a los niños, por la forma de tratar a los clientes, por la forma de tratar a los vecinos, a las personas, de la gente. Pero venga y me hace usted ese trabajo, ¿sí? Yo quiero que usted me haga ese trabajo. Entonces es la gracia de Dios que Él nos da para cambiar, como ya no como éramos antes, sino para que ellos vean el cambio, ¿no? La gracia del Señor. Bien. Y en Proverbios 13:15 hay otra confirmación. Proverbios 13, versículo 15. Proverbios 13, versículo 15 dice, el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. El buen entendimiento da gracia. Este me trae un versículo que dice, buen entendimiento tienen todos los que practican tus mandamientos, su labor permanece para siempre. ¿Sí? Ese es el buen entendimiento, practicar la palabra de Dios. Dice, el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Ese también lo vamos a leer acá entonces, en Santiago 4:6. Santiago 4:6 también. Dice, pero Él da mayor gracia. Dios da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahí están las dos. La gracia aparente del mundo, pero la gracia dice que Dios da mayor gracia. ¿A quién? A los humildes. Nos dice de someternos a Dios, resistir al diablo y huirá de nosotros. Y ciertamente nos damos cuenta de que cuando una persona es humilde, para sobrellevar, para soportar, entonces haya gracia muchas veces ante las personas, como fue Abigail ante el rey, ¿no? No como aquel hombre Nabal que fue tan perverso,
Entonces ella fue humilde, se inclinó y halló gracia ante el rey. Entonces eso es lo que el Señor da gracia a los humildes, a los que con un corazón contrito y humillado se acercan a él. Amén. Entonces vea que esa gracia de Dios, como decía María, Él nos va dando gracia sobre gracia, ¿sí? Y Él va añadiendo cada día más gracia a nuestras vidas. Amén. Y todo lo que hacemos y lo que aún compartimos es por la gracia de Él y todo es para la gloria de Él. Y me hacía ver el Señor en todas las cartas, casi todas las cartas, siempre el apóstol termina diciendo a los discípulos, a los creyentes, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Sí? Casi en todas las saturaciones y el final de las cartas siempre está hablando de que la gracia sea con vosotros. Amén. Entonces, que Dios me los bendiga y que el Señor nos siga llenando de su gracia. Gracias, hermano. Amén, hermano, gracias. Bueno, buenos días, hermanos. Entonces yo quería compartirles en Romanos 6:14. Bueno, dice así: el pecado ya no gobernará sobre ustedes, porque ya no están sujetos a la ley, sino al generoso amor de Dios. Entonces acá vemos otros sinónimos de la gracia y es generosidad. Entonces, pues no es porque nosotros hagamos algo que nos haga que perdone nuestros pecados, sino solamente la gracia de Dios, el generoso amor de Dios, el que nos limpia de todo eso. Pero nosotros recibimos la gracia para que haya un cambio de verdad en nosotros, sino para que sigamos en lo mismo. Pues eso es lo que quería compartirles, y también en 2 Corintios 9:8. 2 Corintios 9:8. Corintios 9:8. Dice así: Dios tiene el poder de darle más bendiciones de las que necesitan para que siempre tengan lo suficiente para ustedes y también para que puedan ayudar generosamente a toda buena causa. Entonces nosotros, por medio de la gracia que Dios nos da, nosotros podemos compartírselas a las demás personas y que ellas no nos vean a nosotros, sino que vean lo que Dios ha hecho con nosotros en nuestras vidas y que nosotros seamos testimonio para las otras personas. Amén. Y bueno, eso era lo que quería compartir. Amén. Bueno, en Judas 1:4 hay otro versículo. Judas, capítulo 1. Versículo 4. Voy a leerlo desde el versículo 3. Acá nos da un ejemplo del privilegio que nosotros hemos tenido de conocer el evangelio puro, de a través de la palabra librarnos de cierta forma de esos falsas doctrinas, y lo que nos hablaba la hermana Rosita al comienzo de la reunión, de estas grandes iglesias que no se preocupan por manifestarnos esa gracia, sino por el número de ovejas que tienen. Entonces acá nos dice en el versículo 3: amados,
por la gran solicitud que tenía de escribirnos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirnos exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Al comienzo de la reunión yo les hablaba que la fe también tiene que ver con la gracia, porque sin fe no podemos llegar a esa gracia. Porque algunos hombres, en el versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Entonces, aquí nos dan una recomendación, y es que no convirtamos en libertinaje la gracia de Dios. Lo que hablábamos ahorita, nosotros no podemos aprovecharnos de ese regalo que el Señor nos ha dado. No podemos ponerlo por menos o creer, como decía la hermana Paula, que ya nosotros tenemos esa gracia tomada por la mano, porque la gracia de Dios se muestra todos los días. Y un ejemplo de eso es que Él hace salir el sol sobre buenos y malos, como dice su palabra. Eso es un símbolo de la gracia que Dios está teniendo con nosotros. Él pudo haber destruido todo esto y que nosotros no tuviéramos perdón de nuestros pecados y habernos condenados desde el principio. Pero pues su misericordia ha sido más grande y nos ha permitido pues estar aquí. Entonces pues esa es como la reflexión que nos queda, y es que no convirtamos en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Hermano, yo quería compartir una palabra de Ruth. Sí, hermana, sí. Me parece muy lindo aquí. Ruth 2:10. Bueno, dale, desde aquí. Ahí dice. Ella entonces bajando, desde el 9, dice, mira en el campo que sieguen y sieguen, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas. Es que es desde el 8. Entonces vos dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siegues y siégalos, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, porque he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera. Y respondió vos y le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de su marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. El Señor recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte del Señor, el Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado, porque has hablado al corazón
de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y vos le dijo a la hora de comer, ven y come tu pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Entonces, me traía tan lindo que Ruth es como tipo de nosotros cuando nosotros renunciamos al mundo, a muchas cosas, y venimos y nos protegemos bajo su misericordia, entonces hallamos gracia delante de Él. Siendo nosotros extranjeros de otra tierra, el Señor nos ha recibido por su gran amor y misericordia cuando nosotros venimos y nos ponemos bajo su protección, ¿no? Esto les quería compartir de la vida de Ruth. Esther y Gedeón, si uno se pone a leer todos estos libros de Gedeón, José dice que él halló gracia delante del faraón porque él todo lo que tocaba prosperaba. Entonces, naturalmente, él veía la bendición en la vida de José, ¿sí? Entonces, por eso también halló gracia. Y lo mismo Jacob. Jacob también era un hombre que el Señor le prosperaba las cosas. Entonces, ellos se dan cuenta que Dios estaba con él. Como dice ahí, que ellos conocerán que es por ti, es invocado tu nombre y te temerán. Esta es la gracia del Señor. Incluso aquellos que también pecaron o que cometieron errores, pues el Señor también les dio de su gracia y les permitió pues que tuvieran luego bendición. Claro, Ruth era una extranjera, era una mujer moabita. Lo mismo Gedeón era un hijo de una prostituta. Abraham era un pagano. Jacob también, pues, también tuvo todos sus errores, pero hallaron esa gracia, ¿no? Y yo creo que todo lo que dice Paulita, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces la gracia viene por pues nuestros pecados, ¿no? Amén. Sí, hermano, siga. Sí, señor.
Amén, porque no viniste a salvar a justos, sino a pecadores, Padre. Que cada día tomar información bendición a todos los que viven. No haces atención de personas y que tu gracia es gratuita para todos, Señor, como decía mi hermano. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sino también es necesario creer en la gracia de Dios. Creer en esa gracia que nos ha sido enviada, Señor. Importante la fe de esta parte de la gracia para poder recibir la gracia de Dios. Gracias, Dios mío, te damos. Te adoramos en el nombre de Jesús por tu palabra. Bendito sea tu glorioso nombre. Cada exposición de tu palabra, maravillosa que nos alumbra y nos hace entender. Gracias por bendecir a mis hermanos. Mi hermano Jesús y su familia que nos conectan, Señor. Por las gracias que les has dado, Señor, para escudriñar. Por mis demás hermanos, Señor, por los hijos, por favor, la Guillermo Mónica, por mi hermano Andrés, mi familia, Padre. Gracias, Señor, por cada familia, por cada bendición, por los hermanos. Gracias por el nombre de Dios. Amén. Y el hermano Andrés. Hermana, solamente puede escuchar. Creo que está ocupado. De pronto está trabajando, solamente escucha. Bueno. ¿Y Mónica? No se conectó. No habían más hermanos. ¿Y Tatiana? Tatiana sí, no sé, de pronto no.